para ineludibles, digamos, para que el Estado o cualquier persona jurídica, no solamente el Estado, pueda expresarse una voluntad. Entonces habíamos visto que tenemos por un lado esta organización. eh, no todo funcionario es un órgano, pero cada vez que se expresa una voluntad atribuible al Estado, estamos en presencia de este fenómeno. Y bueno, manejamos esa idea. Ahora vamos a hablar de una cosa complementaria, que es la de los sistemas orgánicos. ¿Qué significa sistema orgánico? En primer lugar, ¿qué significa sistema? Sistema significa un conjunto de elementos integrados que conforman una especie de unidad, ¿no? El ejemplo que uso cuando hablamos de esto es que nosotros mismos somos un sistema, o sea, compuesto no es mis cuerdas vocales o mi boca la que habla, soy yo el que hablo, y dentro de esto están mi boca, las cuerdas locales, los pulmones, etcétera, ¿no? O sea, todo aquello que me permite expresarme. Salvando las distancias, que obviamente son muchas, tenemos órganos en las personas jurídicas que expresan la voluntad atribuible a ese órgano. En este sentido, creo que no está mal repasar el artículo 21 del Código Civil, que declara que todos los seres humanos son personas y después se consideran personas el Estado, etcétera, ¿no? Y culmina diciendo aquellas organizaciones que el Estado reconoce como persona jurídica. Hay, por ejemplo, tenemos asociaciones civiles que son aprobadas por el Ministerio de Educación y Cultura, a partir de cuya aprobación funcionan en el medio. También a veces la ley le reconoce personería jurídica a una determinada organización, por ejemplo, las sociedades comerciales, o sea, las sociedades anónimas, las sociedades, ahora hay una categoría desde hace un tiempo relativamente cercano, sociedades anónimas simplificadas, entonces esto quizás pase a sustituir otro tipo de formación como son las sociedades de responsabilidad limitada. Pero bueno, esto opera más bien en el ámbito del comercio, ¿no? En el plano comercial, a ver, existe el vínculo jerárquico. Bueno. Entonces, vayamos a ver qué pasa. Tenemos organizaciones esto tiene que ver con una cosa que ya vimos en una buena medida, que es la descentralización territorial fue la que vimos. Ahora vamos a hablar de otra descentralización, que es la descentralización por servicios. ¿Qué significa esto en los hechos? Esto significa que hay actividades que el Estado desarrolla, que el Estado entiende que debe desarrollar, pero ¿bajo qué modalidad? O sea, por ejemplo, la distribución de energía eléctrica, ¿no? Para manejar un ejemplo. ¿Qué hacemos? Lo hacemos depender directamente del Poder Ejecutivo, o sea, el presidente más los ministros, o actuando en Consejo de Ministros, cuando parece más, en fin, más razonable, digamos, armar una organización, estoy hablando de UTE, ¿no? Armar una organización, cometerle determinada actividad y decir, bueno, a partir de ahora, esto que también es el Estado, pero es una actividad que el Estado desarrolla en forma descentralizada para, por un tema yo diría, de división de trabajo. O sea, si cada vez que hay un problema con una actividad de UTE vamos a tener que golpear la puerta de la presidencia, no funciona nada, no funciona ni el Poder Ejecutivo, ni el Estado, ni la distribución de energía eléctrica. En cambio, si nosotros organizamos una entidad especializada en la distribución de energía eléctrica, entonces ahí estará, bueno, por supuesto un directorio, pero estarán los técnicos que manejan el asunto, los ingenieros, en fin, lo que sea, incluso
los contadores, los abogados, o sea, la gente especializada que asegura que eso funciona, eso que es parte del Estado, que es una actividad que asume el Estado, se cumpla de una manera adecuada, digamos. Bueno, entonces vamos a ver si podemos compartir. Compartir. Ahí. Bueno, por alguna razón estamos intentando compartir una presentación acá. Ahí. Sistemas orgánicos. Desde el principio. Ahí está. Bueno, eh, a ver, un comentario a hacerle. Sistema orgánico no significa que lo único que haya dentro del sistema son órganos. O sea, puede haberlos, habrá ubicados en distintos planos, o sea, habrá desde luego un órgano jerarca, sobre todo en el caso de lo que llamamos entes autónomos, pero ahora vamos a ver estos aspectos. Bueno, eh, dos grandes, diríamos, elementos o componentes de este concepto de sistemas orgánicos. Hay sistemas orgánicos centralizados o jerarquizados, que es sinónimo, y hay sistemas descentralizados, que es una realidad distinta, ¿no? O sea, un poco contrapone el sistema jerarquizado o centralizado del sistema descentralizado con, insisto, distintos grados de descentralización. ¿Qué quiere decir centralización? Quiere decir que hay un jerarca a la cabeza del sistema, como gran responsable del sistema, bajo toda una organización. Podrá haber quien tenga una voluntad que atribuible a la entidad que integra y que esté subordinada al Estado, ¿no? Y podrá, en fin, teóricamente podrá no haberlo, pero no solo son órganos los que están por debajo, autoridades que están subordinadas. Ahora vamos a ver que esto tiene que ver con los recursos administrativos, también vamos a aprovechar para adelantar algo en ese sentido. Y por otro lado, cuando se corta el vínculo jerárquico. O sea, ¿qué tenemos? A la cabeza de los sistemas jerarquizados o centralizados, un jerarca. Jerarquía etimológicamente quiere decir autoridad sagrada. Y sagrado quiere decir lo que no se toca, lo que no se manosea, o sea, lo intangible, ¿no? Bueno, entonces, a la cabeza tenemos una autoridad máxima, suprema, que es el jerarca. Y después tenemos por debajo aquella parte de la organización que obedece las disposiciones del jerarca. Entonces ahí puede no ser del todo nítida la distinción, pero tenemos otras autoridades, otros funcionarios. Si expresan una voluntad, serán también órganos subordinados. Creo que en la clasificación ya vimos, ¿no? Esto. Em, y bueno, bueno, tenemos ahí, o sea, a ver, podemos considerar órgano al funcionario que cumple una tarea material, por ejemplo, yo diría, podemos, en la organización de la enseñanza, ¿no? Podemos, a los maestros, ¿los podemos considerar órganos? Bueno, en cierta medida tal vez sí, o sea, cuando el maestro está tomando una decisión sobre si fulanito pasa el año o no pasa el año, está expresando una voluntad atribuible a la organización, ¿no? Por supuesto, esto podrá ser revisado, podrá ser controlado, etcétera, pero no es lo mismo decir, bueno, una cosa es el directorio y otra cosa es el gerente general, que tiene competencia propia para resolver
algunas cosas. O sea, hay como una especie de escala jerárquica, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son los poderes del jerarca? Bueno, dirige, o sea, es como decir el capitán de un buque, que dice el buque va a tomar esa dirección y va a ir en ese sentido, no en el sentido contrario, por ejemplo. Coordina a sus subordinados, les hace sintonizar determinada frecuencia, o sea, si el capitán dice vamos para allá, no puede venir un marinero a decir, no, yo prefiero ir para acá. El día que el marinero diga eso, entonces dejará de ser un simple marinero para ser un nuevo capitán, pongámosle, ¿no? Y después controla. ¿Qué significa controlar? Controlar significa evitar las distorsiones, evitar las desviaciones por parte de quien no debe tenerlo, ¿no? Entonces tenemos arriba al jerarca que dirige, que coordina a sus subordinados y que controla, lo cual aparece muy cercano a la idea de coordinación, pero controlar implica sostener lo que debe ser y evitar que alguien se corte solo y haga lo que no debe ser, ¿no? Em, yo tengo una imagen, cuando hablamos de control, me acuerdo del tutor de una planta, ¿no? El tutor es un palito que uno mete en la maceta o en la tierra para tratar de evitar que la planta se tuerza. Y acá el control es un poco eso, es tratar de evitar que el sistema, este sistema centralizado, se tuerza, camine por donde no debe caminar. Eh, Hay algunas condiciones o digamos o circunstancias propias de esta preeminencia del jerarca, ¿no? El jerarca puede revocar los actos administrativos de sus subordinados. ¿Cómo lo hace? Bueno, hay todo un procedimiento que está previsto, incluso constitucionalmente, que está previsto para tratar de volver las cosas a su cauce. O sea, tratar de poder reclamarle a esa autoridad subordinada, por ejemplo, que ha hecho lo que no debiera haber hecho o ha resuelto lo que no debió haber resuelto, que se llaman recursos administrativos. ¿Qué son los recursos administrativos? Son petitorios calificados, requieren, por ejemplo, firma letrada, o sea, firma de abogado, pero en definitiva es una petición para que la autoridad deje sin efecto una decisión adoptada. Em, y después tiene bueno, la posibilidad de revocar. Acá puede discutirse si lo puede hacer espontáneamente o tiene para hacerlo que esperar a que alguien recurra, que alguien interponga un recurso tendiente a dejar sin efecto la decisión que se adoptó anteriormente. Y después está la facultad, lo que se llama la avocación. O sea, revocación es dejar sin efecto una decisión tomada. Avocación, así como está escrito con C, avocación implica tomar la decisión por el superior, tomar la decisión por el jerarca, que competiría en principio al inferior. O sea, es cuando el jerarca le dice al gerente, mire, no se preocupe, la decisión la voy a tomar yo, ¿no? Esto puede ser una manifestación hasta de desconfianza. No, déjelo pasar, no se preocupe, lo voy a estudiar yo, lo voy a adoptar yo. Entonces, esta es otra de las facultades del jerarca. Acá tenemos además, en un sistema centralizado, en un sistema jerarquizado, tenemos dos posibilidades. La llamada concentración, que es que ahí el que toma las decisiones es el jerarca de una manera concentrada, bajo su potestad descienden líneas jerárquicas, o sea, él puede decidir sobre todo, pero bueno, le dice, por debajo puede haber alguno que también pueda decidir de una manera limitada, y en un sistema concentrado, bueno, podrá haber alguien que resuelva, pero
la responsabilidad, las decisiones las toma el jerarca. Y después tenemos también el fenómeno de la desconcentración. La desconcentración significa que por debajo, dentro de la línea jerárquica, hay alguien que puede tomar decisiones porque está facultado para ello. Seguro, estas decisiones pueden ser revocadas por el jerarca. Ahí tenemos habitualmente un recurso jerárquico, o sea, recurso de revocación ante la autoridad que dictó el acto. Si es el jerarca, solo habrá recurso de revocación. Y después, conjunta y subsidiariamente, se interpone también, se puede interponer cuando la decisión la adopta una autoridad desconcentrada. Se le pide al jerarca que deje sin efecto lo que resolvió la autoridad desconcentrada. No rompe el vínculo jerárquico, pero en cierta medida la atenúa. Incluso ahí, al final, hay una preguntita, ¿no? ¿Puede entenderse que la desconcentración es como un primer paso hacia la descentralización? Bueno, no tengo respuesta certera, pero sí puedo decir que de pronto una autoridad desconcentrada termina transformándose en una autoridad descentralizada. Algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, el SODRE, ¿no? El SODRE es una autoridad desconcentrada que tiene por jerarca máximo al Poder Ejecutivo y por jerarca intermedio al Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? El SODRE, en su funcionamiento, en la designación de sus autoridades máximas dentro de la estructura del SODRE, tiene algún rasgo que podría hacer pensar que en algún momento el SODRE se transforme en algo más descentralizado. Por ejemplo, Profe, no se te sale un escucha eco, bien. ¿no? Vamos a silenciar. Ahí está. Se ve que lo que yo estoy diciendo está siendo replicado por el micrófono de alguno de ustedes, por eso lo silencié. El que quiera intervenir aprieta el botoncito y usa el micrófono. Em, entonces, quizás algún día el SODRE se transforme en un servicio descentralizado. Ha habido una tendencia, hay cosas que administrativamente dependían, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, sin perjuicio de la autonomía técnica, ¿no? Por ejemplo, la Fiscalía, todo el sistema orgánico del Ministerio Público dependía del Poder Ejecutivo administrativamente y en determinado momento hubo una ley que lo transformó en un servicio descentralizado. Ahora se está mencionando, y hay quienes aspiran a que esto suceda, un mecanismo para descentralizar la Defensoría Pública, que hoy por hoy, incluso por norma constitucional, depende de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, bueno, estamos allí con que si se aprueba, si no se aprueba, si eso es constitucional o no lo es. Es un debate instalado en este momento. Creo que los defensores públicos aspiran a que los descentralicen, pero, en fin, no es fácil, ¿no? No es fácil por varias razones. La primera, porque hay un control que ejerce el Poder Ejecutivo sobre los servicios descentralizados y acá estaríamos ante un servicio descentralizado del sistema Poder Judicial. Entonces, se complica. Pero bueno, hay pautas, hay un proyecto de ley, se aprobará o no se aprobará, es constitucional o no lo es en alto grado, en fin, a mí me invitaron a una comisión parlamentaria para cambiar ideas sobre ese punto y bueno, y las cambiamos nos invitaron ese día, por lo menos, al doctor Martín Rizo y a mí, y estuvimos cambiando ideas, planteando matices, en fin, ¿no? Pero es un tema que tiene que ver con este que estamos comentando en el día de hoy. Bueno, la desconcentración, o sea,
Administrativamente, por ejemplo, toda la organización de los fiscales del Ministerio Público era administrativamente, digo, ¿no? No en el contenido de sus dictámenes, en las decisiones que toman, administrativamente. Era una autoridad desconcentrada que dejó de serla para transformarse en una autoridad descentralizada. Bueno, a ver. Bueno, em, hablamos de recursos administrativos, contra los actos administrativos. El recurso, eh, digamos, de cajón, el recurso ineludible, es el recurso de revocación que se llama de reposición cuando estamos en el ámbito de los gobiernos departamentales. Ya lo comentamos en su oportunidad, lo reiteramos ahora. Cuando el acto lo dictó la máxima autoridad, o sea, el directorio de UTE, por ejemplo, sin perjuicio de los controles que el Poder Ejecutivo pueda tener sobre UTE, que esto es otro tema, pero digo, cuando la decisión la tomó el jerarca, el recurso administrativo correspondiente es el recurso de revocación, salvo cuando estamos hablando del intendente departamental. Entonces ahí se llama, es lo mismo, ¿no? Pero se llama reposición en vez de revocación. Eh, Se supone que se trata de una autoridad subordinada a un jerarca y entonces conjunta y subsidiariamente, esto significa en el mismo acto y para el caso de que el recurso de revocación no prospere, tenemos el recurso jerárquico que si estamos en el ámbito de los gobiernos departamentales se llama de apelación. Funciona igual que el recurso jerárquico. Y después tenemos por ahora una tercera situación, que es la posibilidad del recurso de anulación. Allí lo que se dice es que cuando la autoridad que dicta el acto, que cuando decimos autoridad estamos hablando de un órgano, ¿no? Alguien que habla en nombre del Estado. Cuando la autoridad que dicta el acto está sometida a tutela administrativa, entonces ahí aparece este recurso de anulación por razones estrictamente jurídicas. ¿Cuál es el caso hoy por hoy? El caso es el de los servicios descentralizados. OCE, por ejemplo, ACE, ACE es OCE, bueno, ya sabemos, el tema del agua y del saneamiento en los demás departamentos, no en Montevideo, porque ahí el saneamiento es un tema de la intendencia. Entonces, si yo tengo, supongamos que el directorio de OCE o el directorio del INAU, o el directorio de ACE, toma una decisión que uno juzga errónea, ilícita, puede no, debe para agotar debidamente la vía administrativa, o sea, reclamar, interponer los recursos que corresponden, significa esto. Entonces allí, ¿qué tenemos? Tenemos revocación, pongámosle que la decisión la tomó un gerente de OCE. Revocación en el mismo escrito jerárquico ante el directorio de OCE y en el mismo escrito anulación ante el Poder Ejecutivo por razones jurídicas. O sea, yo puedo decirle a la autoridad que me dijo, mire, usted va a tener que cambiar de horario porque lo necesito en el horario nocturno, por ejemplo. Yo le puedo decir, mire, yo no discuto que usted pueda tomar esa decisión, pero lo que le digo es que me complica la vida, me mata, tengo niños chicos, me tengo que ocupar de llevarlos a la escuela, etcétera, ¿no? Por ejemplo. Entonces, interpuesto el recurso, de repente hay una autoridad que se sensibiliza y dice, bueno, vamos a solucionarlo, vamos a poner a otra persona en el horario nocturno que no tenga niños chicos, pongámosle. Pero ahí de lo que se trata es no de un problema jurídico, no de lo que prevé el artículo 309 de la Constitución, o sea, este,
vulnerar la regla de derecho o actuar con desviación de poder, sino que estamos en un plano distinto, ¿no? Estamos diciendo, bueno, por razones de mérito, por razones eh, digamos, de conveniencia, vamos a hacer lugar al recurso y vamos a componer. Ahora, si el acto es, me cambiaron de horario porque me están persiguiendo políticamente, digamos, ¿no? O me están cambiando de horario porque están aplicando una regla que no es la regla adecuada en materia de derecho. Estamos pretendiendo favorecer a alguien indebidamente, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos, primera cosa, un acto ilícito, ahí operaría la desviación de poder, el jerarca está persiguiendo a un funcionario por razones espurias, ¿no? La desviación de poder o el abuso de poder, en fin. Y entonces ahí hay una ilicitud. Entonces, eso que puede ser procesado por los juzgados de lo contencioso anulatorio, por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por ejemplo, el Poder Ejecutivo puede dejarlo sin efecto por razones similares. O sea, el recurso de anulación ante el Poder Ejecutivo es el que se aplica en el caso de los servicios descentralizados por razones jurídicas. Bueno, en algún momento se pretendió interpretar tutela administrativa para, por ejemplo, y de los alcaldes y eso. Y esto se había aprobado en una ley y en una rápida ley posterior, una ley sancionada poco tiempo después, se dejó sin efecto, ¿no? Porque realmente era muy complicado, era entrar a analizar si el acto era jurídicamente pertinente o no. Finalmente se dejó sin efecto y a nivel de los municipios y de los alcaldes y eso, lo que hay es recurso de reposición y apelación y punto. Tengo ahí el pedido de intervención de Valentina Parodi. Adelante, Valentina. Bueno, no sé. No sé si me oye. Bueno, No, cualquier cosa seguimos a ver. A ver. Sí, adelante. No se oye, ¿eh? a ver si Seguimos. se puede Ahí está apagada, está silenciada. Si podía repetir algo, díganme qué y lo repetimos sin problema. A ver, Sofía Roldán, adelante. Está Profe, adelante. Buen día. ¿podría reiterar lo de revocación que no lo entendí? Revocación es un pedido, recurso de revocación, es un pedido de que se deje sin efecto a la misma autoridad que dispuso lo que no quiero, lo que no me sirve. ¿Está? Entonces, cuando el sistema orgánico contiene, digamos, esa decisión que no me sirve, que no me gusta, que considero que es antijurídica, por ejemplo, este, está dictada por la autoridad máxima, o sea, por el jerarca, ahí solo hay revocación. Ahora, si se trata de una autoridad subordinada, digamos, una autoridad desconcentrada de un jerarca que está a la cabeza del sistema, el directorio de UTE habíamos puesto como ejemplo, el Consejo Directivo Central en el caso de la universidad, por ejemplo. Entonces ahí hay que interponer revocación y en el mismo telegrama, si estamos recurriendo por telegrama,
los dos recursos. Entonces, bueno, se supone que la primera autoridad, la que dictó el acto inconveniente, ilícito, por ejemplo, va a tener su plazo para confirmar o revocar, para hacer lugar o no hacer lugar al recurso de revocación, y si no hace lugar, se lo eleva al jerarca y hay que ver qué dice el jerarca. El jerarca puede revocar el acto del subordinado. Entonces ahí hace lugar al recurso jerárquico o de apelación en el ámbito de las intendencias. No sé si ahí quedó más claro. Sí, sí, mejor, profe, gracias. Bueno, bárbaro. Entonces, bueno, finalmente tenemos en esta placa una situación que no es un caso de descentralización, sino que al contrario, que es la delegación de atribuciones. La delegación de atribuciones es algo parecido a lo que puede ser actuar por poder, actuar por un mandato. Si yo quiero que alguien haga algo en mi nombre, por ejemplo, que me presente una demanda en mi nombre, por ejemplo, que venda mi casa, mi auto en mi nombre, entonces yo para eso tengo que juntarme con un escribano y decirle, mire, necesito que usted redacte y autorice un poder porque me voy de viaje y tengo tal actividad para hacer en los próximos, en el mes que viene. Entonces, le voy a dar un poder, digamos, a un abogado, le voy a dar un poder a un procurador o le voy a dar un poder a un familiar para que haga algo en mi nombre. Con la delegación de atribuciones pasa algo parecido. Se trata de alguien que actúa en nombre, un delegado, digamos, que actúe en nombre del delegante y ese delegante puede ser, por ejemplo, según la Constitución, puede ser el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, puede delegar sus atribuciones, pongámosle, para manejar un ejemplo, en un ministerio. En un ministerio, digamos, por ejemplo, esto me tocó verlo concretamente el Poder Ejecutivo, es quien designa a los funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo, había delegado, no sé si esto sigue funcionando, probablemente sí, había delegado en el Ministerio del Interior la posibilidad de designar funcionarios policiales, sobre todo del personal, agentes de policía, ¿no? Del personal subalterno, digamos. Eh, lo que yo había visto era que cuando eran egresados de la Escuela Nacional de Policía, o sea, ya eran oficiales, ahí ya era un acto del Poder Ejecutivo, pero a la gente no, a la gente lo nombraba de pronto el ministro. Incluso se había dado el caso de la subdelegación, o sea, el Poder Ejecutivo había delegado en el ministro y el ministro a su vez había delegado en los jefes de policía de los departamentos. A ver. Bueno, entonces, esa delegación de atribuciones, lejos de ser una descentralización, es una expresión de un sistema centralizado, porque lo que hace el delegado o el delegatario, si ustedes prefieren llamarlo así, lo hace en nombre del delegante. O sea, vuelvo a mi ejemplo. Si yo le doy, supongamos, a una de mis hijas un poder para que venda en mi nombre, no sé, el auto, o mi casa o eso recae en mi patrimonio. O sea, más allá de que firmó otra persona, el que está vendiendo soy yo. Y en este caso de la delegación de atribuciones, el que está actuando a pesar de las atribuciones delegadas o, digamos, en ejercicio de esas actuaciones delegación, esas atribuciones delegadas, perdón, este, es la autoridad, es aquel que tuvo la posibilidad de delegar, y entonces consigue que alguien actúe en su nombre, pero es él el que está actuando de cualquier manera. Y generalmente lo que hay es una...
Lo que ahí decía es alguien que actúa en nombre de la autoridad que delegó. Acá tenemos en nuestro sistema delegación de atribuciones del Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, pero que puede delegar en principio en algún ministro. Casinelli decía que el que tenía vocación de delegatario eran los ministros. Y la explicación que daba, que es un tema opinable, ¿no? Pero interesante de cualquier manera, él decía, porque si el Poder Ejecutivo no delega en los ministros, entonces ¿cómo hacemos valer la responsabilidad de los ministros en una decisión que es una decisión del Poder Ejecutivo? Esto podría refutarse, me parece, de la siguiente forma, es decir, podrá haber delegado en algún ministro o en alguna otra autoridad o en alguien más. Por ejemplo, hay decisiones en materia de retiros de los funcionarios públicos que están previstos de cargo del Poder Ejecutivo. Las pasividades, o sea, declarar la jubilación, pero el Poder Ejecutivo lo ha delegado en el banco, digamos, en el directorio del Banco de Previsión Social. ¿Está bien eso? ¿Es lo que corresponde? ¿No es lo que corresponde? Bueno, ahí podemos abrir otro debate, digamos. Pero lo cierto es que esto se ha hecho y en general cuando alguien se tiene que jubilar porque llega a la edad o porque pretendió jubilarse aunque no tuviera la edad para jubilarse, digo, para la jubilación obligatoria, digamos, de cualquier manera actúa el Banco de Previsión Social, que es el que tiene el presupuesto, que es el que va a pagar las pasividades, etcétera, ¿no? Bueno. Entonces, recapitulando, tenemos una posibilidad de actuación que se llama delegación de atribuciones y que es como una especie de mandato para que alguien, una autoridad delegada, actúe en nombre del delegante. Yo decía, la Constitución prevé la delegación del Poder Ejecutivo en un ministro o no, en fin, eso es parte del debate y también la delegación de los ministros. Dicen, los ministros a su vez, y el a su vez ese puede significar, bueno, estoy autorizando la subdelegación, ¿no? Pero los ministros a su vez pueden también delegar en alguien, ¿no? Sus atribuciones. Y después tenemos, que ya lo comentamos, a nivel de los gobiernos departamentales, el intendente puede delegar en comisiones especiales, por ejemplo, la Comisión Especial de Ciudad Vieja, para que tome decisiones que serán atribuibles al intendente de Montevideo en este caso, en los directores departamentales, o sea, el director de Hacienda, el secretario general de la Intendencia, el director de Cultura, en fin, puede delegarles atribuciones para que actúen en nombre del intendente. Acá puede ser en los directores, que son como serían a nivel del Poder Ejecutivo los ministros, y en comisiones especiales, la Comisión de Ciudad Vieja, por ejemplo, ¿no? Bueno. De manera que hemos visto algo de recursos administrativos y hemos visto algo sobre delegación de atribuciones. En el caso de la descentralización, o sea, hasta ahora vimos centralización, sistemas jerarquizados. En el caso de la descentralización, ahí lo que tenemos es una especie de corte de la línea jerárquica. Ya la autoridad descentralizada no depende directamente del jerarca, sin perjuicio de las potestades que el jerarca tiene para, este, para controlar. Digo, el jerarca ya no es el jerarca estrictamente, pero supongamos que estamos en la órbita del Poder Ejecutivo, supongamos que hubo un proceso de descentralización, vuelvo al ejemplo del Ministerio Público, ¿no? Administrativamente los fiscales no dependen directamente del Poder Ejecutivo, son un servicio descentralizado.
Y bueno, sin perjuicio del control que mantenga, porque hay de cualquier manera una responsabilidad por parte del Estado, sin perjuicio del control, allí hay un sistema que se desgajó, digamos, del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una autoridad central, podemos decir, que sería el Poder Ejecutivo, y una autoridad descentralizada, que sería el directorio, el Consejo Directivo de la Administración Nacional de Educación Pública, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, el Consejo de UTEC. Estos son entes de enseñanza, que es el mayor grado de descentralización que hay en nuestro sistema. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos descentralización territorial, que fue lo que vimos la semana pasada, y descentralización por servicios. Hay quien le llama a esta descentralización vertical, que es cuando determinado servicio, lo que hace ANTE, lo que hace UTE, lo que hace ACE, ¿no? En materia de salud pública, lo que hace el INAU, en materia de protección de la situación de los menores, lo que hace, hay otra, ¿no? Que se llama, en su momento fue el Consejo del Niño. El Consejo del Niño no estaba descentralizado, dependía del Poder Ejecutivo, luego cambia de nombre y se pasa a llamar Instituto Nacional de la Niñez y el INAME, ¿no? Instituto de la Niñez y la Adolescencia, Y después vuelve a cambiar de nombre y se transforma en el INAU, Instituto de la Niñez y la Adolescencia del Uruguay. Creo que la sigla significa eso. Bueno, y así se han ido creando, y hay una buena cantidad de servicios descentralizados. Bueno, entonces, acá tenemos, yo diría dos grados. Un grado es el servicio descentralizado, que es un grado menor. Allí lo que hay es esta tutela administrativa que hemos mencionado, o sea, la posibilidad de reclamarle al Poder Ejecutivo, de denunciarle prácticamente al Poder Ejecutivo que hubo una decisión tomada en el ámbito de ACE, OCE, etcétera, ¿no? Que es ilícita, que no está bien, que no es correcta, y un mayor grado de autonomía, de descentralización, que son los llamados entes autónomos. Entonces ahí tenemos una lista de descentralización por servicios, en el caso de los entes autónomos en un grado mayor, ¿no? Entonces, UTE, ANCAP, los bancos estatales, el Banco Hipotecario, el Banco de la República, el Banco de Previsión Social, que no es un banco estrictamente, sino que es un organismo de seguridad social, que está previsto constitucionalmente. Hay dos entes autónomos previstos constitucionalmente. Uno es el Banco de Previsión Social y el otro es el Banco Central del Uruguay. Bien. Y creo que no hay un tercero, si la memoria no me está haciendo una trampa, serían esos dos. Bueno, entes autónomos, ¿qué significa autonomía etimológicamente? Significa la posibilidad, la potestad de darse las propias normas. O sea, auto significa a sí mismo, por sí mismo. Un automóvil es un móvil que tiene el motor incorporado, entonces no precisa un buey o un caballo que lo arrastre, sino que alcanza a comprender el motor, ¿no? Entonces, autonomía significa etimológicamente la posibilidad de darse sus propias normas. Autarquía, que es una expresión que no usamos a estos efectos, pero que utilizan, por ejemplo, en Argentina se habla de organismos autárquicos, que son una cosa prácticamente igual a nuestros entes autónomos. Autarquía significa la posibilidad de autogobernarse. Ahora,
¿Hay diferencia? Y prácticamente no, porque autogobernarse es prácticamente lo mismo que dictarse las propias normas, entonces estamos emparentados en ese sentido. Por lo general, cuando se crea un ente autónomo, eh, o incluso un servicio descentralizado, por lo general, ¿qué tenemos? Tenemos una ley que lo crea, y que le reconoce personería jurídica, lo cual en la práctica significa tener un patrimonio propio. Entonces ahí tenemos que los bancos estatales tienen, por supuesto, su patrimonio propio, que UTE tiene su patrimonio propio, que ANCAP tiene su patrimonio propio y con desarrolla la actividad como si fuera cualquier empresa. Lo que pasa es que estas son empresas estatales. A veces tienen, este es un tema también este, que puede ser objeto de análisis y de discusión. Por ejemplo, cuando un ente autónomo, como el caso de ANCAP, crea y es accionista organizaciones autónomas. Perdón, no solo organizaciones autónomas, a su vez, ¿no? Sino que además crea empresas privadas. O sea, cuando UTE o ANCAP tiene, por ejemplo, lo de ANCAP es bastante claro porque son unas cuantas. Para cumplir una parte de sus cometidos, constituye una sociedad anónima. Entonces, a veces se gana, bueno, flexibilidad en el trabajo y algún dolor de cabeza, que también los hubo, ¿no? En su momento hubo todo un cuestionamiento con denuncia penal y todo eso, y alguna condena también, respecto del funcionamiento y respecto de esas sociedades anónimas que dependían, que habían sido creadas por ANCAP, para hacer cumplir determinadas actividades. Bueno, bueno, acá tenemos en materia de descentralización la opinión de ya un viejo conocido nuestro, Hans Kelsen. Dice, bueno, en definitiva estamos hablando de la esfera de validez de las normas, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de descentralización territorial, estamos hablando de un ámbito distinto, eh, de validez de un conjunto de normas que tienen su propio espacio, digamos. Entonces él dice, un sistema centralizado sería que todas las normas tienen la misma esfera de validez, lo que dijo cuando hablamos de Estado unitario. Allí hay una autoridad central que dispone para todos los que están alcanzados por esa normativa. Y bueno, y dice, en el caso de los sistemas descentralizados, él acá en realidad se está refiriendo a la descentralización territorial, ¿no? Entonces, junto a las normas generales, hay normas descentralizadas, hay un espacio distinto que tiene competencia específica para ese espacio. Digo, la contribución inmobiliaria urbana, por ejemplo, ¿quién la resuelve? La resuelven los gobiernos departamentales. Entonces, el Poder Ejecutivo no se mete ahí. Ahora, puede haber, ¿cómo se llaman? Tributos complementarios, no es la palabra, ¿no? No me sale ahora. Tributos agregados a la contribución inmobiliaria que ya los dispone el poder, el gobierno central, digamos, más que el poder ejecutivo, iba a decir, lo dispone el poder legislativo en realidad. Bueno, entonces hay grados de descentralización y esto depende de la importancia de las normas periféricas y de su revocabilidad. O sea, cuando la norma periférica es una norma dictada por el gobierno departamental, vuelvo al ejemplo, entonces la revoca el gobierno departamental y no el gobierno central. Acá estamos de vuelta
en el tema, lo que decíamos hace poco, ¿no? En realidad, hay decisiones que se toman a nivel del gobierno central y esto lo dijimos, vean ustedes que la ley orgánica municipal es de 1935 y la adopta el Poder Legislativo, o sea, la resuelve el Poder Legislativo y le confiere a las juntas departamentales la posibilidad de reclamarle al Poder Legislativo central, tomar iniciativa, digamos, para pedirle al Poder Legislativo central que modifique la ley orgánica municipal. Bueno, este, entonces acá vayamos a lo último, ¿no? ¿Qué significa descentralización según Kelsen? Significa que las normas son válidas en partes distintas del territorio. O sea, la competencia la tiene el gobierno departamental resolverá para ese espacio que gobierna, no para un espacio similar que gobierna otro gobierno departamental. O sea, lo que también alguna vez dijimos, lo que resuelve la Junta Departamental de Montevideo es para dentro de los límites de Montevideo. Del otro lado de la calle será un tema de la Junta Departamental de Canelones, por ejemplo. Bueno, la descentralización perfecta es cuando hay normas locales no revocables por la autoridad central. Entonces ahí estamos en presencia de un, por ejemplo, sistema federal, por ejemplo, ¿no? Y después hay una situación allí intermedia que es cuando la norma central, la norma del gobierno nacional, por ejemplo, da pautas y las normas locales las reglamentan. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, una norma constitucional que dice, habrá tal cosa, habrá tal autoridad, habrá tal, se legislará en tal sentido y después lo otro se soluciona a nivel de los Estados miembros, a nivel de los departamentos, en nuestro caso, por ejemplo. Bueno, Aparicio Méndez fue un reconocido profesor de Derecho Administrativo en nuestro medio. Luego integró en el periodo de facto último el Consejo de Estado. Luego fue designado presidente, digamos, por las autoridades de la época, que no eran las autoridades electas democráticamente, no. Pero estudió estos temas y una cosa no quita la otra, o sea, el hecho, sus posiciones políticas, incluso fue corrido de la Facultad de Derecho porque la Asociación de Estudiantes decía que era autoritario y no congeniaba, digamos, ¿no? Entonces, el secretario de la Asociación de Estudiantes fue, digo fue porque falleció, fue en su momento un muy querido amigo personal, testigo de casamiento, etcétera. Y alguna vez me contó, ¿no? Me dice, mira, no se podía con el estilo de Méndez y todo eso. Pero de cualquier manera, una cosa no quita la otra. Fue un estudioso de los órganos, de los sistemas orgánicos, y él decía, en el caso de la centralización, hay un sistema simple con un centro único y permanente, o sea, el Poder Ejecutivo concretamente. En el caso de la descentralización, lo que hay es dos sistemas orgánicos, ambos permanentes, ambos sistemas simples, pero ¿qué se da? Se da un sistema centralizado, que es el que controla, que es el que designa los directores, que es el que, por ejemplo, podría llegar a anular un acto de un servicio descentralizado, y eso es el Poder Ejecutivo. Que en realidad es el que no se ve, ¿no? Porque si yo tengo un reclamo porque contra UTE, porque, no sé, hubo un golpe de energía eléctrica y me quemaron el motor, por ejemplo,
eh, alguna cosa eléctrica que yo tenía, pongámosle. O sea, ahora se están poniendo de moda los automóviles eléctricos, ¿no? Entonces supongamos que alguien va a enchufar y hay un golpe de tensión y se le quema el motor. Yo esto no lo vi en torno a un automóvil, porque no había en ese momento, por lo menos no en nuestro medio, pero sí lo vi cuando había un grupo, había una cuadrilla que estaba trabajando para UTE y le quemaron el motor del garaje a una persona y bueno, me fui a pelear a UTE, que un poco estaba en la posición y bueno, hagan un juicio, no, no sé. Es decir, yo le dije a un gerente de UTE, a quien conocía, le digo, mira, no me obliguen a hacer un juicio por esto, no, pero la tesis de UTE era que no eran trabajadores de UTE, que eran trabajadores, que era un servicio tercerizado. Bueno, al final, después de la conversación con ese gerente, la cuestión se arregló, le pagaron el valor de la reparación del motor del garaje, y bueno, y tan amigos como siempre, ¿no? Pero no era mucho dinero, ¿no? Pero yo lo que le planteaba era, no me van a hacer un juicio por esta plata, no, no tiene sentido. Y bueno, y finalmente se solucionó. Alguien asumió de que tenían una responsabilidad frente a eso, aunque fuera una empresa particular. En todo caso, reclamarle a la empresa y pagar la deuda, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos un sistema secundario, según la definición de Méndez, que es la que da la cara, ¿no? La que representa el sistema compuesto. O sea, detrás está el Poder Ejecutivo controlando, pero la fachada, es decir, si tengo que reclamar, voy ahí a Rondó, voy a UTE y reclamo en UTE, no, no voy a golpearle al presidente de la República a la puerta a decirle, mire, me pasó tal cosa. Bueno. Entonces, él dice, bueno, ambos son sistemas centralizados, cada uno por su lado, y no se puede concebir la descentralización sin centralización. ¿Por qué? Porque UTE es un ente autónomo que tiene su jerarca más allá del control, ¿no? Bueno, y él termina diciendo, hay una autonomía máxima que es la excentralización, que es cuando ya no hay control de un sistema sobre el otro, cada uno se corta solo, digamos. Bueno, ¿qué dice la Constitución de la República sobre esto? Tiene una regulación bastante detallada. Por un lado tenemos lo que ya vimos, toda la regulación en torno a los gobiernos departamentales, incluso una regulación en cuanto a qué se hace para designar autoridades departamentales nuevas. Entonces eso toca o refiere al sistema electoral también. Pero en materia de descentralización por servicios, entonces tenemos en el artículo 185 una definición que dice que el dominio industrial y comercial del Estado estará en manos de autoridades descentralizadas, directorios o directores generales. En realidad lo del director general único aparece en relación con los servicios descentralizados, o sea, es otra característica. Los servicios descentralizados pueden tener directorios pluripersonales o podrían también, por una ley dictada por una mayoría especial, tener directores generales únicos, ¿no? Lo tuvo, por ejemplo, lo tuvo y lo tiene actualmente en realidad, este servicio descentralizado que es el Ministerio Público, que es el último o uno de los últimos que se establecieron. Bueno, grado de descentralización, el que fije la Constitución y las leyes. O sea, la Constitución, como dijimos, está hablando de dos entes autónomos, el Banco Central y el Banco de Previsión Social. Bueno, los directorios pueden tener, cuando son rentados, 3 o 5 miembros. Este,
Bueno, y acá tenemos el director general único de los servicios descentralizados que pueden estar dirigidos por un director general, pero eso hay que resolverlo por ley y esa ley requiere una mayoría importante, ¿no? De los integrantes de cada una de las cámaras, o sea, 2/3 de integrantes de cada una, ¿no? Bueno, después hay finalmente en esta placa la posibilidad de concertar convenios con organismos internacionales, gobiernos extranjeros, por ejemplo, instituciones extranjeras, y allí hay, ah, poquito, este, la posibilidad, como mecanismo de control también, de que el Poder Ejecutivo dé su visto bueno cuando, supongamos, no sé, mañana UTE hace un convenio o pretende hacer un convenio con una autoridad energética argentina o brasileña, etcétera, ¿no? Hemos vendido energía eléctrica a nuestros vecinos en ocasiones. Y entonces, bueno, pero para eso se necesita autorización del Poder Ejecutivo, lo cual parece de lógica elemental, ¿no? Porque en cierta medida estamos comprometiendo al Estado uruguayo. Bueno, ¿cómo se designan los directores? Primera cosa, venia de la Cámara de Senadores adoptada por 3/5 de componentes elegidos de acuerdo con el artículo 94, o sea, 2/5 de 30 quiere decir esto. Bueno, si no se otorga dentro de los 60 días esa venia, venia quiere decir autorización, permiso, se utiliza en varias momentos, en varias circunstancias. Por ejemplo, para ser fiscal se requiere venia, para ser director de un ente autónomo se requiere venia. Por ejemplo, para acceder a determinadas jerarquías dentro de las Fuerzas Armadas, también se requiere venia de la Cámara de Senadores. Los oficiales superiores, por ejemplo, o sea, lo que vendría a ser coronel o sus similares en las otras armas, por ejemplo, la Fuerza Aérea, por ejemplo, la aviación. Para eso se requiere una venia especial de la Cámara de Senadores, ¿no? Bien. Bueno, en el caso de los directores de los entes autónomos y los servicios descentralizados, si esa venia no se consigue dentro del plazo de 60 días, ahí yo lo marqué con un color especial, el Poder Ejecutivo puede formular una nueva propuesta o reiterar la anterior y en este caso alcanzaría con la mayoría absoluta de integrantes de la Cámara de Senadores. Bueno, puede haber otras formas de designación, por ejemplo, una forma de designación de los directores es cuando hay una directiva electiva. Entonces, bueno, ahí se precisa una ley especial con una mayoría especial, 3/5 de integrantes de cada cámara. Bueno, en sede de la organización de la descentralización por servicios, tenemos una previsión que es la posibilidad de capitales privados, o sea, un socio privado en empresas públicas. Supongamos que a alguien se le ocurra incorporar un socio Antel o incorporar un socio privado o incorporar un socio privado para ANCAP o para UTE o para algo de eso. Bueno, si esto se planteara, probablemente se armaría una gran movilización en contra porque tenemos cierta afinidad por las empresas públicas en manos del Estado y no en manos particulares, más allá
de que los particulares previstos serían una minoría del directorio. Pero bueno, allá por la década del 90 hubo una propuesta, allá prácticamente en el año 90, hubo una propuesta de admitir empresas mixtas, cosa que está previsto constitucionalmente, ¿no? Admitir empresas mixtas en los directorios, por ejemplo, concretamente, y yo creo que fue lo más importante de la ley que lo consagró, Antel. O sea, se estaba pensando en un socio particular de Antel que viniera a capitalizar Antel. Hay, por ejemplo, este hombre que es el dueño de Claro, que es un mexicano, una de las fortunas más importantes del mundo. No me acuerdo ahora el nombre, pero y se planteó, esto determinó un referéndum que salió favorable, digamos, a la derogación de la ley, respecto de 5 artículos de una ley cuya iniciativa había sido del Poder Ejecutivo. Finalmente, el referéndum fue contrario a esos 5 artículos. Y bueno, y finalmente las cosas quedaron como quedaron. La ley siguió vigente, salvo los 5 artículos objeto de referéndum. El referéndum es un pronunciamiento, diríamos, del electorado contrario a una ley que la deja sin efecto. Bueno, esto sucedió efectivamente y bueno, pasó, ¿no? Pero había habido una ley que había aprobado esto de admitir un socio particular, un socio privado más, que también cayeron. Yo creo que esas no tenían la misma trascendencia, ¿no? Bueno, ahí está. A los aportes privados nunca pueden ser superiores a los del Estado. Quiere decir que si esto camina, en el directorio va a haber una mayoría del Estado, lo cual asegura, en fin, da ciertas garantías para el Estado sobre todo. Bueno, también en este mismo artículo 188 se prevé digamos, la asociación del Estado en empresas privadas. O sea, están las dos posibilidades. Que venga un particular a, a participar de una empresa pública, lo cual implica una ley aprobada por una mayoría especial autorizando esta jugada, autorizando este procedimiento, y también la posibilidad, cuando concurra el libre consentimiento de la empresa, ojo con esto, la posibilidad de que el Estado se incorpore a una fábrica privada, por ejemplo. Ahora, interesa esto del libre consentimiento de la empresa. O sea, esto es una interpretación mía. Tengo la impresión de que no podemos hablar de que viene el Estado y le expropia a una empresa parte de su paquete accionario para poder sentarse en el directorio y todo eso. Me parece que no va por ahí la cosa. O sea, cuando habla el de libre consentimiento, no estamos hablando de una expropiación, estamos hablando de una negociación. Pongámosle, el Ministerio de Industria se sienta a la mesa con los directores de una empresa que se ha dedicado a generar energía eléctrica. Entonces le dice, bueno, ¿por qué no nos asociamos y tratamos de allí funcionar de común acuerdo, digamos? Ahora, un comentario más. Esta potestad de asociarse fue esgrimida para decir las sociedades anónimas de ANCAP, por ejemplo, para decir, bueno, yo puedo, como tengo este artículo que me habilita, puedo tener una sociedad anónima que dependa de ANCAP. Me parece que eso también es discutible, o sea, que te asocies es una cosa, la empresa ya existe, existe el común acuerdo con los directores de la empresa,
Esa es una realidad. Y la otra realidad es decir, bueno, yo voy a constituir una empresa nueva para que se dedique a producir perfumes o a producir caña o algo así, ¿no? Entonces, o whisky, ¿no? Entonces, eso ya es una realidad diferente y habría que ver si no es discutible, por lo menos, ¿no? Bueno, finalmente tenemos la reforma del agua, ¿no? Que dijo que esto puede funcionar, lo deja vigente, pero no para los servicios públicos de agua potable y saneamiento. Esta fue una reforma que empezó a nacer la movilización para reformar la Constitución del sindicato de OCE. Tenían el temor de que les privatizaran OCE, me parece. Bueno, entonces hubo una junta de firmas, se consiguieron las firmas, se consiguió el plebiscito y el plebiscito salió favorable a la reforma. Pero le agregó al artículo 188 esa reforma que esto de las empresas mixtas no corre para los servicios de agua potable o saneamiento. O sea, es una manera de preservar el monopolio de OCE frente al mundo, ¿no? Bueno, ¿cómo se crean estas entidades? Bueno, en el caso de los entes autónomos, por ley aprobada por 2/3 de votos del total de cada cámara. Eh, Incluso hay un agregado, 3/5 de componentes puede declarar electiva la designación. O sea, acá tenemos una alternativa para la creación de los entes autónomos y los servicios descentralizados. Entonces, bueno, dicho esto, una última idea, que es el principio de especialidad. Última idea en esta placa, por lo menos. ¿Qué quiere decir esto? El artículo 190, ¿qué dice? Que no podrán encarar negocios extraños al giro que le asignen las leyes, bueno, las leyes y o la Constitución, ¿no? Ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales. Esto fue la gran discusión en el caso de Antel Arena, cuando allí Antel estaba bajo la dirección de la ingeniera Cose, hoy vicepresidente de la República, y ahí se lanza esta idea diciendo que con el argumento de que en el mundo es bastante común que las empresas de comunicaciones tuvieran arenas. O de arenas son estadios deportivos. Bueno, ahí se armó un gran lío, hubo una consulta en ese momento al entonces director del Instituto de Derecho Constitucional, que era el doctor Pérez Pérez. Él se pronuncia a favor, dice que es posible. Yo creo que la mayoría del instituto habríamos dicho que esto contravenía lo que dice el artículo 189, pero son opiniones, ¿no? Y una cosa es, porque un poco el argumento pasaba por el hecho de que Antel estaba enseguida, Victoria, termino esta idea. Antel estaba a la cabeza de un servicio que estaba en competencia con otros servicios que tenían. Bueno, ahora Movistar, Movicom, fue comprada por esta otra empresa nueva, ¿no? Bueno, pero estaba en competencia y que por tanto tenía sentido que tuviera publicidad, y bueno, y que esto era un mecanismo de publicidad. Parte de quienes estaban en contra decían, bueno, una cosa es que Antel haga publicidad por una cantidad de dinero importante, y otra cosa distinta es que eso sean 120 millones de dólares, como terminó siendo ante la arena, ¿no? Entonces, bueno, ahí se armó una discusión que en realidad todavía no ha sido saldada, ¿no? Cuando en el gobierno anterior asumió el gobierno, entonces hubo inquietud en torno a este asunto, ¿no? Bueno, sí, Victoria, adelante. Hola, profe, ¿todo bien? Buen día. Buen día. En ese caso, en relación a lo que usted estaba diciendo,
Mm, Por ejemplo, Antel Arena, el estadio donde se realizan los shows y demás, ¿es sí. financiado por Antel, digamos, el ente, que por lo que tengo entendido es público? O sea, ¿de dónde deriva ese dinero? ¿Deriva digamos, Bueno, de los el planes de dinero Antel? lo puso Antel en su momento para hacer la construcción y todo eso. Ahora, hoy por hoy, sí, es decir, se financia en principio por la entrada de los espectáculos que se hacen allí. Entonces, si el dinero recaudado en esas instancias, en los espectáculos, alcanza, me imagino que con eso se quedarán conformes, ¿no? Ahora, cuando es deficitario el espectáculo, o sea, no alcanza el dinero para sostenerlo, me imagino que ahí Antel pondrá la diferencia. Me imagino, no tengo certeza, pero ¿quién sino Antel? Porque esto sigue estando dentro del patrimonio de Antel. ¿Quién sino Antel se va a responsabilizar y va a poner la plata? No sé si Maximiliano o Ismael tienen una idea distinta sobre esto, pero me parece que anda por ahí. Parecería que esa es la solución lógica, ¿no? La razonable. Si esto es parte de la actividad de Antel, entonces, bueno, Antel apechugará con la cosa y tratará de conseguir espectáculos superavitarios, ¿no? O sea, si los artistas que tocan, que cantan, etcétera, determinan una ganancia, bueno, mejor para Antel. Eso también es parte de la realidad, ¿no? Pero este artículo 190, voy a esto, este artículo 190 fue objeto de un gran debate en su momento, o sea, en ese momento el gobierno estaba a favor, no sé si todo el gobierno, no sé si todo el gobierno, no sé qué decía, creo que el Ministerio de Economía estaba en contra, ahí estaba el contador Astori, en contra, y al final hubo una insistencia y al final se construyó y ahí está, o sea, ya está. Nadie creo que se le ocurrirá demolerlo. Sí se demolió el viejo cilindro que estaba allí mismo. Ahí se dinamitó prácticamente y bueno. Y en su sitio se hizo esta especie de estadio deportivo que sirve para espectáculo. Bueno, el Estadio Centenario también ha sido usado para espectáculos, ¿no? De manera que no es una gran novedad. Y también uno puede decir, no es mala idea que Montevideo cuente con un local de ese tipo. La discusión era si tenía que ser Antel o tenía que ser la Intendencia de Montevideo o quién tenía que ser, ¿no? Ese fue el gran debate del momento. Bueno, bueno, y acá tenemos el tema del control, el contralor. Eh, Además de esto que decíamos, de que, por ejemplo, cuando estamos hablando de servicios descentralizados, hay un recurso administrativo que se llama de anulación ante el Poder Ejecutivo, bueno, ahí está. Cuando el Poder Ejecutivo considere inconveniente o ilegal la gestión de los directores, podrá hacerle las observaciones que crea pertinentes, así como disponer la suspensión de los actos observados. O sea, esto es muy fuerte en realidad. O sea, mucha descentralización sí, pero el Poder Ejecutivo puede decir, bueno, ¿qué pasó en esta situación? Y te pongo, suspendo ese acto porque no estoy de acuerdo. Hubo una vez, para citar un ejemplo, el directorio del Banco Hipotecario estaba manejando la posibilidad de aumentar el salario de los funcionarios del banco y ahí hubo una observación del Poder Ejecutivo, más o menos en el tenor siguiente, más o menos diciendo, yo estoy aumentándole a los funcionarios públicos, pongámosle un 5%, un 10%, y ustedes están aumentando el 15%, y eso me supone una distorsión. Porque mañana, es decir, si a los del banco hipotecario le subimos el 20%, mañana me va a pedir la policía, los soldados, los maestros, etcétera. No tengo presupuesto para bancar todo eso.
digo, hace muchos años de esto, no les puedo dar, esto que he dicho se me ha ocurrido ahora, pero andaba por ahí la cosa, ¿no? Y entonces el directorio del Banco Hipotecario le dijo a los funcionarios, miren muchachos, lamento, pero tenemos una observación del Poder Ejecutivo. Entonces, hacemos de tripas corazón y vamos a lo que dice el Poder Ejecutivo, ¿no? Bueno, y ven ustedes, sigue la cosa. En caso de ser desatendidas las observaciones, el Poder Ejecutivo podrá disponer las rectificaciones, correctivos o remociones. O sea, remociones es decirle a un director, andate para tu casa. Este, las remociones del caso comunicándole a la Cámara de Senadores la que en definitiva resolverá. O sea, la última palabra, así como había una venia de la Cámara de Senadores para nombrar nuevos directores, acá, en cuanto a la decisión del Poder Ejecutivo, la Cámara de Senadores también resolverá y bueno, y veremos qué es lo que dice. Acá, detrás de esto, hay subyacente un tema político, porque, por ejemplo, supongamos que los directores, volvamos al ejemplo del banco hipotecario, supongamos que el directorio, los integrantes del directorio de aquella época, se sienten fuertes en el Parlamento, porque imaginemos que hubo ahí un tema político en donde parte de los que había sido la mayoría se da vuelta y vota con la oposición, pongámosle y eso. Entonces ahí de pronto el directorio dice, no, pero a ver, si en la Cámara de Senadores tenemos nosotros una mayoría que no tiene el poder ejecutivo, sigamos para adelante con esto, démosle el aumento a los funcionarios. Y bueno, si esto se diera en esos términos, el Poder Ejecutivo, violín en bolsa y no podría hacer nada. Ahora, antes de esto, el Poder Ejecutivo podría remover a un director o podría corregirle al directorio y haberle dicho, mire, no, ese aumento no va porque, por la misma razón que ya decía. Bueno, este, y bueno, y además, otro mecanismo de control es este del artículo 198, que es la facultad del Poder Ejecutivo de destituir a los miembros de los directorios o a los directores generales con venia de la Cámara de Senadores, o sea, de vuelta, en caso de ineptitud, omisión o delito en el ejercicio del cargo o la comisión de actos que afecten su buen nombre o el prestigio de la institución a la que pertenezca. Si de vuelta el término ese fatal de los 60 días, si en 60 días no hay pronunciamiento de la Cámara de Senadores, el Poder Ejecutivo podrá destituirlos, o sea, hacer de cuenta de que hubo una especie de consentimiento tácito. O sea, tácito quiere decir silencioso, ¿no? Bueno, entre tanto, actuando en Consejo de Ministros, que es lo que, como toma la decisión cuando designa a un nuevo directorio de cero, podrá reemplazar a los miembros cuya venia de destitución se solicita con miembros de otros directorios. O sea, supongamos que estamos hablando del Banco de Seguros, un ente autónomo, y bueno, y nombra interinamente a un director del Banco de la República, por ejemplo, para que opere en los dos lados, en los dos directorios. Bueno, pasando raya, acá estamos en presencia de un mecanismo de control fuertísimo en una organización que se supone que es descentralizada y hasta autónoma, ¿no? Claro, estas cosas no se aplican para los entes de enseñanza, pero sí para el patrimonio comercial e industrial del Estado. Bueno. Una cosa más, es posible que un integrante de un directorio aspire a ser candidato en las próximas elecciones, candidato a legislador. ¿Por qué? Porque por lo general los directorios se integran
con gente que se supone que es idónea, pero es gente con actuación política. Entonces a veces yo aspiro a ser legislador, no salí, pero bueno, aspiraba, pero no salí, pero bueno, de cualquier manera me dan una especie de premio consuelo y me hacen director de UTE, ¿no? Aunque de UTE lo único que sé es prender la llave de la luz y meter un enchufe en el enchufe, ¿no? En el receptáculo. Bueno. Entonces, por estas razones, supongo, el artículo 201 de la Constitución dice que para ser candidato tengo que haberme ido por lo menos un año antes. Y agrega una cosa, el hecho de presentar la renuncia a estos efectos implica el cese automático. O sea, normalmente cuando alguien renuncia a un cargo, bueno, tiene que esperar a que le acepten la renuncia. Acá no, acá renuncio, señor ministro de tal cosa. La pregunta es ante quién renuncia, si renuncia ante el directorio o renuncia ante el ministerio correspondiente o ante los dos. Lo cierto es que no está detallado, pero si dice por la presente vengo a renunciar porque aspiro, seré candidato a legislador, etcétera, ¿no? Entonces, la sola presentación de la renuncia implica el cese automático. Lo cierto es que acá el constituyente lo que ha tratado de hacer es lo siguiente, es que alguien que sea director de un organismo de esta índole, ente autónomo, servicio descentralizado, no esté en el último tiempo, para evitar la gauchada, ¿no? Porque, a ver, salgo a repartir teléfonos, por ejemplo. Ahora es muy fácil. Uno tiene un celular, va, lo compra, le mete el chip y se acabó el problema. Pero digo, cuando yo tenía el teléfono y me había casado con alguien que aspiraba a ser médica, que lo fue después, fue las dos cosas, mi esposa y médica. Pero ahora está jubilada y de mañana dice, bueno, ahora voy al club a hacer gimnasia, no sé qué, cosa que yo no hago porque estoy dedicado a estas cosas, no me da el tiempo. Cuando eso sucedió, realmente necesitábamos tener un teléfono, ¿no? Entonces ahí yo estaba haciendo un curso, era funcionario del Instituto de Colonización, estaba haciendo un curso que me habían mandado y tenía un compañero del curso que tenía un director amigo, ¿no? Entonces yo decía, tengo un lío con esto. Me dice, a ver, pasame el número de expediente, déjame ver qué puedo hacer. Y al poco tiempo, no estábamos a un año de las elecciones, estábamos a más de un año, pero al poco tiempo apareció el teléfono, ¿no? En casa de mis padres bueno, no eran tele, era UTE todavía. Entonces un día vino un funcionario, mire, venimos ¿dónde van a poner el teléfono? Ahí arriba de esa vitrina, una vitrinita que habían puesto, porque venía el teléfono. Demoró, no sé, 2 años, 3 años, yo qué sé cuánto demoró. Le pusieron un sello que decía aparato, para decir, acá va a ir el teléfono, pero después pasaron mucho tiempo. Pero en el medio nos habíamos casado, precisábamos un teléfono y este compañero me hizo la gauchada al final. Eso es parte de la idiosincrasia nacional, por un lado, y por otro lado era una manera de funcionamiento que, por suerte, no es la actual, ¿no? O sea, hoy es más ágil, es más rápido, funciona de otra manera. Bueno, bueno, tenemos, tenemos una peculiaridad que son los llamados entes de enseñanza. Ahí hay una regulación específica sobre esto. Entonces ahí tienen el artículo 202 que aparece allí esquematizado, pero es lo que dice. La enseñanza pública, superior, secundaria, primaria, normal es la de la docencia, ¿no? Industrial y artística, perdón, serán regidas por consejos directivos autónomos. Y sigue el 202. Los demás servicios docentes del Estado también podrán estar a cargo de consejos directivos
autónomas cuando la ley lo determine por 2/3 de votos del total de componentes de cada cámara. O sea, la pregunta es esta, o sea, la relación que se hace al principio del artículo 202 comprende buena parte o casi toda la enseñanza pública que tenemos en nuestro sistema, en nuestro país. Ahí tenemos enseñanza pública superior, Universidad de la República, UTEC, o sea, Universidad Tecnológica. ¿Qué otra cosa? Bueno, tenemos cursos de enseñanza superior que dependen de ANEP también, o sea, de UTU, por ejemplo, y el IPA y ese tipo de cosas. Ahora se está hablando de una universidad dedicada a la docencia, ¿no? Nos vino un pedido de informe al instituto y mi aporte ahí fue como para decir, ¿por qué no meten una facultad de educación dentro de la Universidad de la República y nos evitamos hacer toda una universidad nueva, distinta? Agreguemos una facultad y con eso está. Pero parecería que, por lo menos a nivel del Poder Ejecutivo, habría la idea de crear una otra universidad. Bueno, los costos veremos si es una buena idea o una mala idea desde el punto de vista de la financiación de esto, ¿no? O sea, nadie puede discutir que haya una enseñanza específica para la docencia. Pero ¿qué otros servicios docentes tenemos por parte del Estado? Primera pregunta, ¿tenemos? Sí, tenemos. ¿Qué tenemos? Centros de capacitación de determinados funcionarios. Por ejemplo, la Oficina Nacional del Servicio Civil tenía un centro de formación de los funcionarios públicos. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene el Instituto Artigas del Servicio Exterior. Policía, Fuerzas Armadas, etcétera, ¿no? Tienen ahí toda una actividad docente vinculada a la profesión a la que están optando los que están estudiando allí, ¿no? Bueno, la escuela naval, la escuela militar aeronáutica, la escuela militar, bueno, todo eso son servicios docentes del Estado. Ahora, la Escuela Nacional de Policía también. Ahora, en estos casos, ¿hay chance de descentralizarlo? Y parecería que una chance muy remota, ¿no? Porque, digamos, lo que tiene que ver con la policía, lo que tiene que ver con el servicio exterior, son servicios donde el Estado y el Poder Ejecutivo tiene la vista puesta encima, ¿no? Entonces, descentralizar mucho, bueno, de repente es una idea, yo no digo que no, pero no parece, digamos, era de esperar que, por ejemplo, yo qué sé, un oficial de policía egrese de una cosa que está mirada de cerca por parte del Ministerio del Interior y del Poder Ejecutivo en general, parece mucho más razonable, mucho más lógico que esto suceda en un centro que forma médicos o que forma abogados, por ejemplo. Entonces, bueno, lo cierto es que los médicos, los abogados, todo eso están dentro del primer párrafo, ¿no? Y después, en el segundo habla de los demás servicios docentes. Bueno, lo único que podemos decir es que hay otros servicios docentes, efectivamente. Bueno, este, a ver. Bueno, después tenemos algo ahí sobre los consejos directivos de los servicios docentes. Serán designados o electos en la forma que establezca la ley votada por mayoría absoluta. Llama la atención que todo esto requiere mayorías especiales, ¿no? No digo que esté mal, digo que llama la atención. El Consejo Directivo de la Universidad de la República será designado por los órganos que los integran. O sea, acá tenemos el cogobierno, ¿no? Y por lo menos en el caso de la Universidad de la República, y el cogobierno implica, ¿qué significa? Docentes, están los consejos de las facultades, está el Consejo Directivo Central, docentes, egresados y, y estudiantes. Y estudiantes. En algún momento también se ha planteado si tiene sentido
el cogobierno para los egresados, ¿no? Que en general en las elecciones van, vienen, votan pocos. Por lo general hay una pérdida de interés por parte de los egresados que están ocupados en el ejercicio profesional, digamos. Bueno, pero acá está consagrado en el 203 consejo, digamos, esta especie de cogobierno tripartito, ¿no? 203. Los consejos directivos de los servicios docentes serán designados o electos en la forma que establezca la ley, sancionada por la mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada cámara. El Consejo Directivo de la Universidad de la República será designado por los órganos que le integran, y los consejos de sus órganos serán electos por docentes, estudiantes y egresados, conforme a lo que establezca la ley sancionada por la mayoría determinada en el inciso anterior. Bueno, bueno. Este, Acá tenemos una cosa más en torno a los entes de enseñanza, que es el artículo 220. El 220 en realidad habla de los presupuestos y dice que en el caso del Poder Judicial, los entes autónomos y los servicios descentralizados no comerciales e industriales, o sea, los demás como los de enseñanza, como INAU, como INISA, ahora me salió, INISA es un desgajamiento del INAU que tiene que ver con, también es un servicio descentralizado que tiene que ver con los menores infractores. Entonces, toda esa tutela, custodia, etcétera, ahora es de parte de este otro servicio descentralizado que es el INISA. Entonces, los comerciales industriales tienen otro camino. Ahora, estos del artículo 220 entran dentro de las normas presupuestales, pero con una peculiaridad. Estas organizaciones proponen sus propias reglas presupuestales, se las pasan al Poder Ejecutivo, ese proyecto que organiza ANEP, por ejemplo, la Universidad de la República, se la pasan al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo elabora su propia propuesta para estas organizaciones y remite las dos, o sea, la original remite al Parlamento, ¿no? Remite las dos, la del Poder Ejecutivo y la del servicio original, el Poder Judicial, INAU, por ejemplo, etcétera, ¿no? Claro, esto no garantiza que el Parlamento vote lo que sería fantástico que votara, porque hay un tema de cobija corta, o sea, me tapo los pies, me destapo la cabeza, me tapo la cabeza, me destapo los pies, o sea, la propuesta es esa. Ahora, después, ¿qué hace el Parlamento con eso? Bueno, analiza, estudia, ve. em, si puede echar mano a un recurso que está previsto para tal actividad y ponerla acá, porque la enseñanza es muy importante también, ¿no? Y sobre todo la enseñanza pública. Y bueno, en eso estamos. Bueno, después acá tenemos finalmente, sobre el presupuesto de los entes comerciales e industriales, hay una realidad distinta, o sea, una especie de control previo del Tribunal de Cuentas, el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que depende de la presidencia directamente. Y bueno, es un procedimiento distinto. En el caso de, bueno, transcurridos 40 días se tendrá por aprobado el presupuesto, pero los entes y comerciales son aprobados por el Poder Ejecutivo. O sea, sacan un decreto y aprueban el presupuesto de UTE, por ejemplo. Si hay discrepancia del proyecto,
el Poder Ejecutivo se lo manda a la Asamblea General resuelve esas discrepancias y si en 40 días no toma decisión, entonces se tendrá aprobado el presupuesto con las observaciones del Poder Ejecutivo. O sea, ¿qué quiero decir? Resumiendo, recapitulando, entes industriales, comerciales e industriales, entes autónomos, comerciales e industriales, se aprueban en definitiva por el Poder Ejecutivo, salvo que el Poder Ejecutivo dejara, bueno, no, se aprueban por el Poder Ejecutivo. Si la Asamblea General dejara transcurrir esos 40 días que dijimos, entonces ahí se aprueba la posición del Poder Ejecutivo. Bueno, yo estoy que me caigo de cansancio. Dejamos por acá, terminamos.